en el pueblo de Santa María Yucujiti, Oaxaca. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que bajaba de los cerros, como si el monte mismo quisiera tragarse el pueblo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, como a madera quemada o a flor podrida. Las gallinas no cacarearon esa mañana, y los perros, en lugar de correr por las calles, se quedaron quietos, con la cola entre las patas. Lucía Hernández tenía 7 años cuando la tragedia la dejó sola en el mundo. Su madre, su padre y sus 2 hermanos subieron a una camioneta vieja rumbo al mercado de Tlaxiaco. Nunca regresaron. El vehículo fue encontrado al fondo de un barranco, retorcido entre piedras y ramas, como si el cerro se los hubiera tragado. «Dios mío», murmuró doña Martina al ver la noticia llegar al pueblo con los gritos de una vecina. Se santiguó 3 veces y luego miró hacia la casa de los Hernández. El pueblo entero acudió al entierro. Lloviznaba y el lodo se pegaba a los guaraches. 3 cajas de madera fueron bajadas al mismo hoyo, y el padre Miguel apenas alcanzó a decir unas palabras entre tanto silencio. Lucía no lloró. Permanecía de pie, con un vestido floreado y las trenzas apretadas. Sus ojos no parpadeaban. Miraba cómo la tierra caía sobre las cajas sin decir una sola palabra. «Pobrecita», comentó doña Martina tapándose la boca con un rebozo. Se le encogió el corazón, pero no se atrevió a acercarse. Esa noche, los perros aullaron hasta el amanecer. Algunas mujeres juraron haber oído pasos alrededor de la casa vacía de los Hernández. «Yo los oí, Justina, te lo juro por la Virgencita», dijo doña Ángela mirando hacia el cerro, como si alguien caminara en el techo. 3 días después, una tía lejana vino desde Putla para llevarse a Lucía. Antes de subirla al camión, la niña se detuvo a la orilla del camino. El maíz sembrado amaneció negro, como si lo hubieran chamuscado. «Desde que pasó eso, el aire se siente pesado», comentó don Julián, rascándose la barba mientras miraba el cielo gris. Nadie decía el nombre de Lucía en voz alta, pero todos volteaban a verla cuando algo salía mal. Antes de dejar el pueblo, Lucía miró hacia la iglesia. La campana sonó una vez. No era hora de misa. «Esa criatura se quedó sola», dijo una mujer en voz baja. «Y eso nunca es buena señal», respondió otra, cerrando la puerta con fuerza. El orfanato al que llevaron a Lucía quedaba lejos, más allá de los cerros de Santa María Yucujiti, en un distrito donde el frío calaba hasta los huesos. El edificio era grande, pero todo olía a humedad y encierro. Los muros eran grises, altos, y el patio apenas conocía el sol. Un árbol seco se alzaba en medio, como si también estuviera castigado. Lucía llegó con una bolsa de ropa prestada y los ojos bajos. Nadie la recibió con una sonrisa. «Pasa, hija», ordenó la hermana Beatriz, una mujer alta, con la mirada dura como piedra. Lucía no preguntó nada. Caminó con pasos suaves, como si no quisiera hacer ruido. Desde el primer día, las otras niñas la evitaron. Decían que su presencia traía cosas raras. En las noches, se escuchaban pasos sin dueño, y las muñecas amanecían sin cabeza, tiradas bajo las camas. «No quiero dormir con ella», lloró una niña abrazando su cobija. «Cállate», ordenó la hermana Beatriz con voz áspera. «No digas tonterías». Pero ni la monja pudo explicar por qué las veladoras se apagaban solas cuando Lucía entraba a la capilla, ni por qué las ratas muertas aparecían en los pasillos donde ella pasaba. Una madrugada, una de las internas despertó empapada en sudor, con fiebre tan alta que los dientes le castañaban. Había compartido cama con Lucía. «Esa chamaca trae algo pegado», susurró una cuidadora mientras rezaba el rosario frente a la puerta cerrada del dormitorio. Lucía escuchaba los murmullos, las miradas de reojo, el miedo que crecía a su alrededor como un musgo espeso. Pero lo que más le dolía era que empezaba a creerlo también. «Yo no hice nada», dijo una vez, con voz temblorosa mirando al suelo.
A veces el mal no sabe que lo es, respondió la hermana Beatriz, evitando mirarla mientras rociaba agua bendita en las esquinas del pasillo. Con los años, Lucía aprendió a caminar en silencio, a no tocar a nadie, a pedir perdón sin saber por qué. Su sombra se alargaba detrás de ella como si no le perteneciera. El día que cumplió 18, la monja mayor la llamó a su despacho. «Es hora de que sigas tu camino», dijo, entregándole una bolsa con ropa usada y una bendición corta, sin contacto. Lucía salió del orfanato sin mirar atrás. El viento le pegó en la cara como una advertencia, y en algún rincón del edificio, una vela se apagó sola. Lucía regresó a la región con el rostro curtido por el sol, los hombros caídos, y una mirada que evitaba la de los demás. Ya no era la niña callada, ni la interna temerosa. Ahora caminaba como quien carga algo encima que no se ve, pero pesa. Nadie la reconoció al principio. Había pasado más de una década desde el accidente, y su nombre apenas se murmuraba. Llegó a Santa María Yucujiti buscando jornal en las milpas. «¿Tú eres de aquí?», preguntó el patrón, un hombre seco de manos grandes. «Sí, señor», respondió Lucía sin alzar la vista. «Soy de los Hernández». El hombre frunció el ceño, pero no dijo nada. Le dio un sombrero viejo y la mandó a los surcos del sur. Los primeros días, el trabajo fluyó en silencio. El campo olía a tierra húmeda y maíz tierno. Las mujeres trabajaban con el rebozo amarrado y la boca cerrada. Lucía sudaba en silencio, agradecida de tener algo entre las manos. Pero al tercer día, algo cambió. «Ese maíz huele raro», dijo Rosa arrugando la nariz mientras arrancaba una mazorca manchada. Las hojas estaban blandas, llenas de gusanos blancos que se retorcían entre las vainas. Las moscas llegaron por cientos, como atraídas por algo muerto. Desde que llegó esa muchacha, la milpa se echó a perder, escupió Petra limpiándose el sudor con el mandil. Lucía apretó los puños. Tenía la boca seca y las manos temblaban. «Yo solo vine a trabajar», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. «Pues mejor vete a otro lado», respondió Rosa con el rostro torcido. «Aquí no queremos gente como tú». Los hombres dejaron de pasar por ese tramo del campo. Algunos hacían la señal de la cruz al verla. El patrón la llamó al final de la jornada y le puso unas monedas sueltas en la mano. «Ya no vengas mañana», dijo sin mirarla. «Y no es necesario que regreses». Esa noche, el viento sopló con fuerza desde los cerros. El olor a maíz podrido se metió en las casas, pegándose a las cortinas y al pan. «No es normal», dijo don Eusebio asomándose por la ventana con el ceño fruncido. «Esa mujer trae desgracia pegada a la piel. Trae mala suerte», contestó su esposa mientras cerraba las ventanas con manos temblorosas. Lucía caminó sola por el camino oscuro, con la bolsa colgada al hombro. Sentía los ojos del pueblo sobre su nuca. No los veía, pero estaban ahí, como si el juicio ya se hubiera hecho, sin decir una palabra. Después de que la corrieron de la milpa, Lucía caminó varios días, cruzando veredas polvosas, alimentándose con tortillas frías y tragando más silencio que comida. No sabía a dónde ir. Nadie en el pueblo la quería cerca, pero tampoco podía alejarse del todo. Algo la amarraba a esos cerros, algo que no entendía, pero que ya sentía como parte de su sombra. Encontró trabajo en un pequeño rancho al otro lado del cerro, donde los hombres guardaban herramientas viejas, costales de grano y bidones de combustible. El galpón era de lámina oxidada y madera reseca. Todo olía a aceite rancio, a alambre mojado y pasto seco. Por las noches, el silencio era tan pesado que los grillos parecían llorar. Nadie le habló los primeros días, pero le daban de comer. Eso bastaba. Dormía en una esquina del establo, en un catre que rechinaba cada vez que se movía. No soñaba, o tal vez sí, pero despertaba sin recordar nada, solo con el pecho apretado y una angustia que no se iba. Una madrugada,
Cuando el pueblo dormía, un resplandor naranja iluminó los árboles como si el sol hubiera bajado al monte. El galpón ardía con furia. Las llamas subieron de golpe, devorando costales, madera y techo como si alguien les hubiera dado permiso. ¡Fuego!, gritó don Mateo corriendo descalzo, golpeando puertas con un palo. Lucía salió tambaleándose, con los ojos bien abiertos y la cara empapada en sudor. El calor la golpeó como una bofetada. «Yo no hice nada», dijo con voz entrecortada, retrocediendo como si el fuego la persiguiera. Los hombres corrieron con cubetas, lanzando agua y tierra hasta que las llamas se rindieron. Pero ya era tarde. El galpón era solo carbón y humo. Al amanecer, las miradas se clavaron en ella como cuchillos afilados. «Siempre pasa algo donde se mete», murmuró una mujer apretando el rebozo contra el pecho. «No puede ser casualidad», dijo otro, escupiendo al suelo sin dejar de mirarla. «El patrón no preguntó nada. No hizo falta». «Recoge tus cosas», ordenó con frialdad. «Aquí ya no te queremos». Lucía no respondió. Solo juntó su bolsa y caminó, otra vez, sin rumbo. La montaña la recibió muda, como siempre. Esa noche, el olor a humo no desapareció. Flotaba en el aire como un aviso. Lucía sentía que el fuego no había quedado atrás. Seguía adentro, ardiéndole en algún lugar que ya no sabía apagar. Después del incendio, Lucía vagó por las orillas del pueblo durante días. Dormía donde la noche la agarraba. Comía lo que encontraba y hablaba cada vez menos. A veces se quedaba horas viendo cómo el humo de las cocinas subía al cielo, como si buscara señales entre las nubes. Un día, empujada por el cansancio y por algo más profundo, tal vez la necesidad de sentirse parte de algo, aunque fuera por un momento, entró a la iglesia. Se sentó en la última banca con las manos juntas y la cabeza baja. No miraba a nadie. Solo escuchaba el eco de los rezos rebotando en los muros de adobe, como si las palabras no quisieran tocarla. La primera vez que entró, una veladora frente al altar se apagó de golpe. «Ha de ser el viento», dijo el sacristán con una voz nerviosa que no convenció ni a él mismo. Otro día, mientras Lucía rezaba en silencio, la imagen de San Miguel crujió. Sonó como si la madera se partiera por dentro. «Padre, algo no está bien», susurró doña Elvira persignándose rápido, con los ojos clavados en la figura del santo. El sacerdote lanzó una mirada de reojo hacia el fondo del templo. Vio a Lucía, quieta, como una sombra sentada. «Reza en tu casa», le dijo al final de la misa, sin levantar la voz. «Aquí distraes a la gente». Lucía no contestó. Solo bajó la mirada y salió despacio. Una tarde, mientras pasaba por la puerta del templo, un niño comenzó a llorar sin parar. Se jalaba de la falda de su madre con desesperación. «No me gusta», gritó señalándola. «Me da miedo». Los murmullos crecieron como plaga entre los bancos. «Desde que entra ella, se siente frío», comentó una mujer frotándose los brazos. «Es mala sombra», respondió otra, mirando hacia la puerta. Lucía dejó de ir. No quería provocar más rechazo, pero el daño ya estaba hecho. El pueblo la miraba con los ojos entrecerrados, como si fuera una intrusa, no una persona, una presencia. El último día que cruzó el umbral de la iglesia, la campana sonó sola. Un tañido largo, hueco, triste, y nadie supo explicar por qué. La desgracia no cayó como rayo. Se fue metiendo como la humedad, despacio, sin aviso, colándose por las rendijas del pueblo. Al principio nadie quiso nombrarla, pero se sentía en el aire, en los cuerpos cansados, en el silencio de los amaneceres. Primero fue don Anselmo. Lo encontraron muerto en su petate, con los ojos bien abiertos y la boca torcida, como si hubiera visto algo que no debía. No hubo señales de pelea, ni enfermedad, solo el frío pegado a sus huesos. «Se murió del susto», dijo una vecina en voz baja.
Luego fue el hijo de Rosa, un chamaco fuerte que se enfermó de la noche a la mañana. Vomitaba negro y no quería ni agua. Le rezaron, le dieron hierbas, lo envolvieron en cobijas calientes. Nada sirvió. Murió en silencio, sin despedirse. Las noches se llenaron de ruidos, golpes en los corrales, gallinas espantadas, perros que no dejaban de aullar. Se oían pasos sobre los techos, susurros entre los matorrales, y el miedo crecía, como si el pueblo respirara con dificultad. «Esto no es normal», dijo don Julián durante una reunión improvisada frente a la tienda. Aquí nunca había pasado tanta desgracia junta. Nadie respondió de inmediato. Las miradas se cruzaron, se buscaron, se evitaron, hasta que Petra se atrevió. «Desde que esa mujer anda rondando», murmuró bajito. «Todo se nos pudre». Lucía seguía caminando por los caminos de tierra, siempre sola, el rebozo sobre la cabeza, la mirada al suelo. Pero sentía los ojos sobre ella. Quemaban. «Ahí va la malnacida», escuchó un día detrás de una cerca. Apretó el paso, sin voltear. El corazón le latía como tambor asustado. Una tarde, mientras cruzaba la vereda junto al río, una piedra le rozó el hombro. «¡Lárgate, maldita!», gritó una voz masculina. «¡No traigas tu porquería aquí!». Lucía se cubrió el rostro, temblando. «Yo no quiero hacer daño», dijo en voz baja, con la garganta hecha nudo. Pero ya nadie la escuchaba. El pueblo había decidido. La desgracia tenía rostro, tenía nombre, tenía cuerpo. Y esta vez, el miedo dejó de ser susurro. Se convirtió en amenaza. Una que respiraba cerca, con el odio listo en los dientes. La noche en que fueron por Lucía, el cielo pesaba. No había estrellas, ni luna. Solo una negrura espesa que se pegaba a la piel. El aire olía a tierra mojada, a ramas rotas, a miedo viejo. Los perros comenzaron a ladrar mucho antes de que se escucharan las voces, como si supieran lo que venía. Lucía estaba sentada en el suelo de una choza abandonada, abrazando las piernas. No dormía. El cuerpo le dolía, pero más le dolía el alma. La linterna le dio de lleno en la cara. «Ahí está esa mujer de mala suerte», dijo don Mateo con desprecio, sin bajar la luz. Detrás de él, dos hombres se acercaron y la agarraron de los brazos como si no fuera persona, como si fuera costal. «Suéltenme, no les he hecho nada», suplicó Lucía, llorando con la voz rota. «Cállate», ordenó uno con la cara dura. «Ya nos tienes hasta la madre con tus males». La arrastraron por el camino de piedras y espinas. Lucía tropezaba, caía, y nadie se inmutaba. Las casas del pueblo se iban encendiendo una a una. Rostros en sombras asomaban por las puertas. Nadie decía nada, solo miraban. «Mírala bien», dijo Petra con rabia. «Por culpa de esta malnacida se nos murió el niño». Lucía quiso hablar, pero solo le salió un sollozo. El pecho le ardía. El mundo le dolía. Cayó al suelo otra vez. Las rodillas le sangraban. Nadie la levantó. La llevaron hasta un corral viejo, donde antes encerraban a los cerdos. El olor a estiércol seco seguía ahí, pegado a la madera podrida. La empujaron adentro de una jaula de hierro y cerraron la puerta con un candado oxidado. «Aquí te vas a quedar», dijo don Julián sin mirarla, «para que ya no andes regando tu mala sombra por todo el pueblo». Lucía se acurrucó en un rincón. El frío le entraba por los pies. La tierra estaba dura, el cuerpo le temblaba y el alma también. «No soy un animal», susurró con los ojos llenos de lágrimas, viendo cómo se alejaban. Afuera, alguien apagó la linterna, y la oscuridad cayó como una tapa de pozo. Encerrada en el corral, Lucía empezó a perder la noción del tiempo. Las madrugadas le calaban los huesos con un frío que mordía, y al mediodía el sol caía directo, quemándole la piel hasta hacerla arder. El suelo siempre estaba húmedo, mezclado con excremento viejo,
y el olor agrio se le metía en la boca cada vez que respiraba. Dormía a ratos, sentada, con la espalda contra los barrotes de la jaula de hierro. Le aventaban tortillas duras, ya rancias, y una cubeta de agua turbia que sabía a óxido. «Come, pinche mugrosa», gritó un muchacho una tarde, riéndose mientras le lanzaba la comida. «Para que sigas aguantando». Lucía no respondió. Mascaba despacio, con los labios resecos y los ojos hinchados de tanto llorar. Había aprendido que hablar solo empeoraba las cosas. A veces cerraba los ojos e intentaba recordar la voz de su madre, pero el recuerdo se le iba como humo. Por las noches, el pueblo se llenaba de ruidos extraños. Gallinas alborotadas sin razón, perros aullando hacia el monte, golpes secos en corrales vecinos. Nadie dormía bien. El miedo caminaba suelto, rozando las paredes. Una madrugada los gritos despertaron a todos. Encontraron a un vecino del barrio de arriba colgado de una viga, con la lengua afuera y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo antes de morir. Nadie quiso tocarlo al principio. «Esto ya se salió de control», dijo un hombre con la voz temblorosa persignándose. «Desde que la encerramos, todo se puso peor», dijo Rosa abrazando a su hijo. «Esa mujer está llamando a la desgracia». Las palabras llegaron hasta el corral como cuchilladas. Lucía escuchó las voces y se encogió, apretándose el pecho con ambas manos. El aire le faltaba. «Yo no pedí nacer así», susurró al suelo húmedo. «Yo solo quería trabajar». Nadie la oyó, o nadie quiso oírla. Al día siguiente murió otro hombre, y luego otro enfermó de repente. Ya nadie habló de casualidad ni de mala suerte. Las miradas se llenaron de rabia. Los murmullos se volvieron acusaciones. «Esto se arregla de una sola forma», dijo alguien cerca de la tienda, apretando los dientes. El miedo dejó de esconderse, se volvió coraje, y el coraje empezó a pedir sangre. La mañana amaneció gris y sin viento, como si el cerro entero estuviera conteniendo la respiración. El pueblo despertó sin gallos ni risas, con un silencio espeso que se metía en los huesos. Antes de que el sol subiera, fueron por Lucía. La sacaron del corral con las manos amarradas y los pies arrastrándose sobre la tierra dura. Tenía el cuerpo cubierto de moretones, el cabello enredado y la mirada hundida. Aún así, no gritó, caminó como quien ya no espera nada. La gente se fue juntando en silencio, formando un pasillo de ojos fríos. Nadie la tocó, nadie la defendió. «No la miren», murmuró el padre Hilario con voz baja. «Esto no es un castigo, es un remedio». Las palabras cayeron pesadas, como si quisieran convencerse solas. La llevaron a un cuarto vacío detrás de la clínica rural. El lugar olía a alcohol, a medicina vieja y a humedad. Una camilla metálica ocupaba el centro. Las paredes estaban manchadas, como si hubieran escuchado demasiadas cosas. Don Julián sostenía una jeringa cargada con el medicamento que iba a matarla sin dolor. Evitaba verla de frente. «Es por el bien del pueblo», dijo tragando saliva. «Ya sufriste mucho». Lucía levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban opacos, pero tranquilos. «Yo nunca quise hacerles daño», dijo ella con un hilo de voz. «Yo solo traía mala suerte». Nadie respondió. Rosa apretó los labios hasta ponerse pálida. Petra se persignó sin mirar. Alguien cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido. La aguja entró despacio en el brazo flaco. El líquido avanzó frío, extendiéndose por el pecho. Lucía respiró hondo. El aire le supo limpio por primera vez en mucho tiempo. «Que Dios los perdone», susurró antes de cerrar los ojos. Afuera nadie rezó en voz alta. Las campanas no sonaron, no hubo llanto ni gritos, solo un silencio largo, incómodo. Dijeron que todo terminó ahí, que la desgracia había sido arrancada de raíz, que el pueblo podría volver a dormir en paz. Pero cuando sacaron el cuerpo envuelto en una sábana,
Nadie se miró a los ojos. Y esa noche, aunque el viento se calmó, nadie pudo dormir. Después de la muerte de Lucía, el pueblo intentó seguir como si nada. Las señoras volvieron al tianguis, los hombres a las milpas, los niños a correr entre los charcos. Pero algo se había torcido para siempre. Santa María Yucujiti ya no respiraba igual. El maíz crecía, sí, pero algunas mazorcas amanecían negras, podridas desde dentro. Nadie sabía por qué, nadie quería saber. En la iglesia, las veladoras se apagaban solas. El padre Hilario empezó a decir misas más cortas. Ya no se quedaba solo al anochecer. Tenía las ojeras marcadas y las manos le temblaban al dar la hostia. «Ha de ser el aire», decían los viejos cuando escuchaban pasos en los corrales o respiraciones detrás de las puertas cerradas. Pero nadie salía a comprobar. Una mujer juró haberla visto. Dijo que Lucía estaba parada entre la neblina, con la ropa sucia y los ojos tristes. No se movía, solo miraba, sin rencor, como si esperara algo que nunca llegó. «La de mala suerte anda suelta», susurró alguien en la cantina con la voz empapada en mezcal. «Y esta vez no se va a dejar». Los niños comenzaron a enfermar de nuevo. Fiebres que subían de golpe, vómitos oscuros. Los animales se inquietaban al caer la tarde. El olor a maíz podrido regresaba sin aviso, colándose por debajo de las puertas. Nadie volvió a mencionar la inyección, ni el cuarto vacío, ni la sábana. «Aquí no pasó nada», decía don Julián con la voz seca, sin mirar a nadie. Fue lo correcto. Pero al caminar solos por el monte, muchos sentían algo detrás. Una sombra callada, una presencia que no pisaba pero que pesaba. Como si alguien los viera desde los árboles. Lucía ya no tenía cuerpo, pero seguía ahí, pegada a la tierra, a los techos, al miedo, pegada a la culpa. Era el rezo que no se dijo, la disculpa que no se pidió. La verdad es que nadie quiso mirar de frente, y con el tiempo, todos entendieron lo mismo, aunque nadie lo decía en voz alta. La desgracia nunca fue ella. La desgracia fue lo que hicieron para sentirse a salvo. Y eso nunca se va. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.